Bueno, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre la respuesta del circuito RL a voltaje escalón por mediante el análisis integral. El equipo está conformado por el compañero Eric Martín y su servidora Ari. Y bueno, como sabemos, de acuerdo a las propiedades de este circuito, el voltaje y la corriente de una tasa de cambio nos indica que el inductor es un elemento transitorio. Esto quiere decir que no va a tener cambios instantáneos en estas magnitudes, sino va a depender de un periodo de tiempo. Entonces, por las propiedades de la inductancia, este elemento va a bloquear los cambios instantáneos de corriente, por lo que quiere decir que no va a tener un cambio. Y bueno, por definición, la integral la podemos expresar como la suma de puntos pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que el término que corresponde a la integral en realidad es la suma de voltajes a través del inductor en el instante de tiempo que corresponde desde 0 a t. Para la respuesta de escalón y voltaje, para sacar el voltaje y la corriente del inductor, tenemos que tener en cuenta dos supuestos, ¿no? El supuesto número 1 es que para los instantes de tiempo antes de que se active el escalón de voltaje, tomaremos como voltaje y corriente como 0. Y pues las magnitudes consideraremos 0. Y en el número 2, que son para las condiciones finales, donde las magnitudes ya están constantes y no varían, consideraremos que el inductor funciona como un cortocircuito, ya que por él corre corriente, pero no hay una caída de tensión. Y bueno, se mencionó que el inductor era un componente transitorio, el cual la transición la hace conforme su constante de tiempo tau. Y para la tau de un circuito RL la tomaremos como L sobre R. Y para el estado transitorio se considera que se llega entre 5 constantes de tiempo de tau. Bueno, yo les voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo se aplica el estado transitorio del circuito RL con un voltaje escalar. Bien, primero, como habían mencionado mis compañeros, creo que nada el problema, tenemos que ir en el circuito RL, vamos a determinar el comportamiento si se tiene una resistencia de 10 ohms, una inductancia de 20 henries y un voltaje escalón de 30 volts. Vamos a considerar una delta de 1 segundo. La delta viene siendo más que la diferencia entre transiciones que vamos a estar analizando. Quiere decir que si nuestra delta es 1 segundo, vamos a estar analizando toda la transición que hace en periodos de 1 segundo. Entonces, primero habíamos quedado que para los instantes de tiempo antes de que se activa el escalón, prácticamente la fuente es como si no existiera. No está activa. Entonces, al no ser la fuente activa, tanto corriente y voltaje en todos los elementos es igual a 0. Entonces, podemos considerar que para cualquier tiempo antes del escalón, estas magnitudes van a ser 0 para ambos elementos. En el instante en el que se activa el escalón, ahora sí, el circuito se cierra y va a empezar a circular la corriente, se va a cerrar el circuito, pero por las propiedades del inductor, va a bloquear ese cambio brusco en la corriente. Entonces, prácticamente el inductor va a seguir siendo un circuito abierto. Solamente que ahora, al cerrarse el circuito, en el inductor, si bien está abierto, ahora sí existe una caída de tensión entre estos dos puntos. Y podemos considerar que el primer voltaje que se va a tener es el que está entrando en la fuente, que será el de los 30 volts. Entonces, para este instante de tiempo en el que se activa el escalón, tenemos que el voltaje del inductor es el de la fuente, que van a ser de 30 volts. Y el circuito, al estar abierto, prácticamente no circula corriente. La corriente del inductor es de 0 amperes. Esto es para nuestro tiempo 0, que es cuando consideramos que se activa el escalón. Ahora, para nuestro siguiente delta de tiempo, que será para el tiempo 1,
que es donde aplicamos la integral definida, y es donde vamos a aplicar la sumatoria de finitos, que en este caso van a ser nuestros voltajes, sobre el periodo de tiempo que ya se tiene. Entonces, para nuestro siguiente periodo de tiempo, que sería para nuestro tiempo 1, aplicamos la integral definida de los voltajes que ya tenemos. Para el tiempo o los datos anteriores al tiempo 1, tenemos que el voltaje, el único voltaje que tenemos es el de 30 voltios. Y la integral tal cual de la corriente nos dice que es 1 entre la inductancia por la sumatoria de voltajes que tengamos en ese lapso de tiempo. Entonces tenemos que la corriente para este periodo de tiempo es 1 sobre la inductancia por el voltaje que ya tenemos, sumatoria de voltajes que ya tenemos, por la delta de tiempo, que será un segundo. Entonces tenemos que para el periodo de tiempo de un segundo, la corriente del inductor es de 1.5 amperes. Ahora, como ya sabemos cuál es la corriente que está circulando por el inductor, por ley de tensiones de Kirchhoff, nos dice que el voltaje escalón que está entrando en el circuito se tiene que repartir de cierta manera proporcional entre los elementos. Si sabemos que por todo el circuito están circulando 1.5 amperes, por ley de Ohm podemos determinar cuánto voltaje está cayendo sobre la resistencia. Si nuestra resistencia es de 10 ohms, quiere decir que para este lapso de tiempo que están circulando 1.5 amperes, en nuestra resistencia están cayendo 15 volts. Y ahora se aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, si en la resistencia están quedando 15 volts, en nuestro inductor se tiene que estar quedando por, como están dividiendo efectivamente, se tienen que quedar 15 ohms. Entonces, para este periodo de tiempo, el voltaje en el inductor es ahora de 15 volts. Podemos repetir el proceso otra vez para el siguiente periodo de tiempo, que sería para 3 segundos, y así nos podemos ir sucesivamente hasta obtener los valores que nosotros retiramos. En este caso, y algo importante que se nos olvidó mencionar, mencionamos que la tabla habíamos quedado que era L sobre R. Entonces, para nuestro circuito, tenemos que la tau es de 12 minutos. Y hemos considerado que se llega al estado estable cuando han transcurrido un total de 5 periodos de tiempo, de 5 constantes. Entonces, para nuestro periodo de tiempo, realmente llegamos al estado estable en aproximadamente 10 segundos. Y viendo los datos aquí, podemos ver que es correcto, porque la corriente, cuando llegamos a 10 segundos, es casi lo máximo que nos puede ofrecer tanto la fuente y la resistencia. Y el voltaje, el inductor le está comportando como un cortocircuito, el voltaje a través de él empieza a disminuir a casi cero. Y como podemos ver, aquí están las gráficas de la relación de corriente-tiempo y relación voltaje-tiempo. En corriente-tiempo podemos ver que en los primeros instantes el inductor se está resistiendo a este cambio en la corriente, y conforme empieza a pasar el tiempo, esta resistencia empieza a disminuir al punto de que prácticamente es casi nula. Y con el voltaje, como el circuito se va empezando a cerrar poco a poco, la diferencia de potencial del elemento también empieza a disminuir. Y como una pequeña comprobación, graficamos, simulamos el circuito en multisig y obtuvimos su gráfica de respuesta, tanto de voltaje y de corriente. Esa será la de voltaje. Y bueno,